entrevista del Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes, nos acompaña el licenciado José Ricardo Taveras, un abogado de larga data, aunque es relativamente joven, fue diputado al Congreso y también fue director de migración. José Ricardo, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Sí, como no, para mí siempre es un honor y un gran placer estar aquí con ustedes en Telematutino. Exacto, hoy Jacqueline se tomó el día por compromisos. Un fuerte abrazo para ella. Sí. Y qué bueno, porque cuando yo te extendí la invitación la semana pasada, todavía no sabíamos qué iba a pasar con el Código Penal. Había dudas. Dice, el presidente lo iba a promulgar. Hemos visto muchos elogios, o sea, hasta la procuradora emitió un comunicado, pero las mismas críticas de sectores que hablan de violaciones de derechos y una serie de cantidad de cosas, que ese código ha sido un retroceso. Yo no entiendo cómo puede ser retroceso frente a algo que data del siglo pasado. ¿Cuál es tu opinión en sentido general, José Ricardo, sobre el Código Penal? El nuevo Código siempre Penal. Habrán críticas. Tú sabes que la sociedad está integrada por todo tipo de visiones. Y hay gente que le gusta ocuparse sobre el debate del sexo de los ángeles. Entonces andan viendo violaciones a los derechos humanos hasta en la sopa, como dicen. Sí. Entonces, si tú te llevas de esos grupos y sobre todo del hecho de que en torno a esas agendas hay todo un modus vivendi, hay presupuesto internacional en dólares. Entonces, si tú te pones a buscarlo, son los mismos de toda la vida. Sí. Y cuando tú te pones dónde están enquistados en ONGs, vinculados a ese tipo de agenda, a través de ONGs o como algunos de la comunicación pública incluso, que de alguna manera el sistema, el modus vivendi lo boronea. Hay otros que no lo hacen por eso, lo hacen porque creen en eso. Pero hay que comprender, mira, nosotros asumimos en 1844 la legislación napoleónica tal como tú avanzabas. Se asumió en francés y en 1882 se traduce. Y entonces, desde entonces... que durante un buen tiempo fue en francés. En francés, sí. No, es más antes. Porque incluso eso fue parte, los haitianos lo aplicaban. Los haitianos lo aplicaban en francés. Las autoridades nacientes asumieron el código. Y no solo eso, durante el gobierno de España 60-65, hay un documento donde el gobernador describía a la corona diciendo que se mantuviera la legislación y empezó a ponderarla como muy positiva, que la sociedad la había asimilado. O sea, te estamos hablando de demasiados años. Ese código no está preparado para los desafíos que presenta la realidad de la vida hoy día. Entonces, a pesar de eso, siguió siendo el instrumento a través del cual el Estado dominicano manejó su política criminal. Entonces, ya era tiempo de que se diera ese paso. Como tal tú avanzabas, el código no es perfecto, es perfectible. Y obviamente ha sido contaminado por muchos elementos de esos mismos grupos que han metido la agenda woke. Por ejemplo, tú has visto uno de los debates, es que el tema de la incursión del Estado en el hábitat familiar. La tradición jurídica ha sido de que el Estado interviene en temas muy puntuales, porque jurídicamente siempre se ha visto el feudo familiar como un espacio íntimo y donde el legislador ha tenido tacto para entrar, para incidir. Pero la política de la agenda woke es meterse en la gestión de la familia, intervenir la familia, y obviamente en una política que ha evidenciado que ha fracasado. Porque, por ejemplo, en el tema de la violencia contra la mujer, desde la ley 97, famosa, que
que introdujo una serie de detalles a favor de la lucha contra la violencia de la mujer, lo que resulta es que cada vez más Exacto. se vienen incrementando las políticas la violencia con la mujer, contra la mujer, precisamente porque son políticas fallidas. La familia no es un espacio, ese tipo de cosas obviamente deben ser ponderadas en este año de vacatio legis y ver cómo se pueden hacer algunos ajustes al tema. Pero para la República Dominicana era imprescindible dar ese salto al siglo XXI y no se trata de cualquier clase de código. Esa legislación está inspirada en el Código Penal francés, que duró un proceso de más de 20 años de estudio y ponderación. O sea, esa es una normativa que además de eso ha sido sometida, porque fue actualizada, el proyecto de aquí fue actualizado. En Francia hay un mecanismo, por ejemplo, de monitoreo de la aplicación de la ley. En el marco del Ministerio de Interior, van expertos a los tribunales a ver no solamente ya la ley, sino cómo se está aplicando, cómo la ley es una herramienta útil para la solución de los problemas. Y eso, a partir de ahí, se genera un proceso de evolución legislativa. Por eso tú ves que en Francia te aprueban un código hoy y en 10 años tiene muchísimas reformas, fruto de ese proceso de observación, de la cual nosotros nos beneficiamos, porque nosotros lo asumimos eso. Yo presidí la comisión bicameral. Eso te va a decir, esa experiencia tuya, porque ahora se pregunta, 20 años pasó la discusión y se aprueba un proyecto y se cae y vuelve y se... Pero todo eso vino por el tema del aborto. O sea, el tema del aborto es un tema cerrado en la República Dominicana. Definitivamente cerrado, como decía Balaguer. Desde que en la Constitución se asumió los artículos 37 y 38 que consagran la defensa del derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte, y el 38, que es mucho más profundo, que declara que la vida es un derecho innato y sagrado. O sea, le da un carácter sacramental al derecho a la vida. Así que para la República Dominicana nunca se podría establecer la pena de muerte. Exactamente. Por ejemplo, que eso es un código penal. Bueno, y lo que quieren las de las tres causales es eso. Pena de muerte. Eso es más, vamos a decir, el aborto maquillado. Pero además es un debate inocuo, Ramón. Torpe, estúpido. Bueno, incluso anticientífico. Mira, yo te puedo poner el ejemplo. Un cirujano, por ejemplo, cuando usa el bisturí y hace una herida, pero ¿con qué intención el cirujano está haciendo la herida? Para curar, para extirpar un mal, ¿verdad? Sí. Entonces, ese paciente fallece fruto de esa intervención. Hay una herida ahí, hay un muerto. Ahí se tipifica un homicidio. No es posible, ¿verdad que no? ¿Por qué? Porque el cirujano es una persona calificada y licenciada por el Estado para hacer ese tipo de procedimientos, bajo el fundamento de sus conocimientos científicos. Entonces ahí no interviene, hay un muerto, ahí hay una voluntad, porque se produjo la apertura de una herida que provocó la muerte eventualmente. Ahora, no está la tipificación porque no está el elemento legal. ¿Por qué? Porque el elemento, vamos a decir, el elemento legal está como sancionando el homicidio, el intencional, perdón. Porque esa herida no se produjo con la intención de producir la muerte, sino de curar. Entonces, en la República Dominicana, una cosa es el aborto, que es un tipo de naturaleza penal. Así se llama la suspensión del embarazo. En derecho se llama aborto. En medicina es pura y simplemente una suspensión de embarazo, porque el procedimiento es el mismo. Bueno, el cirujano no quería matar, pero murió el paciente. Nadie sale
Exacto, sí. Habría una Entre investigación. el peligro de la vida del bebé y la madre, el cirujano decide. Es que son los procedimientos de urgencia ginecobstétrica los que establecen Exacto. todas las veces en que resulta necesario ordenar o sea, decidir, vamos a decir, la suspensión del embarazo. Pero cuando el equipo médico suspende el embarazo, lo hace con la intención de salvar la vida de la madre y también intentar salvar la vida del feto. Que por eso no entiendo, eso, y mucho menos a los abogados, cuando los oigo hablar de aborto terapéutico. Eso es una aberratio juris, una ausencia de cultura jurídica. Porque cuando usted habla de aborto terapéutico, eso no existe. El aborto es un nombre muy típico, muy del derecho penal. La suspensión del embarazo es muy típico de la medicina. No tiene una cosa que ver con la otra. Y no existen. Y además legalmente el médico está protegido cuando hacen ese tipo de incursión, porque el médico, además de estar licenciado por el Estado para eso, capacitado, está protegido legalmente, porque la Ley General de Salud, que convierte al Ministerio de Salud Pública en el órgano rector del sector, te crea por vías reglamentarias, porque esas cosas no se pueden hacer por ley, establece todos los protocolos que conllevan cada tipo de patología. Y todas las urgencias ginecobstétricas en la República Dominicana están amparadas. Y dice, insuficiencia renal grave. La paciente llega y entonces te van escalando los tratamientos farmacológicos. En determinado momento, extracción del producto. Eso está legalmente avalado y los médicos lo saben. Y los abogados debieran saberlo. O sea, cada vez que yo veo... Pero y en el gato, por ejemplo, que en el caso de una violación, que se permita el aborto. Mira, eso es un caso de otra índole. Porque ahí es un tema de política de Estado. Porque, por ejemplo, el Estado ha hecho una declaración de defensa del derecho a la vida. Y una vez tú haces una declaración de defensa del derecho a la vida, tú no puedes hacer una defensa parcial. Tú tienes que defender la vida en todas sus expresiones. Y hoy lo que tú estás diciendo es que, por ejemplo, para haber incluido eso en un código, había que modificar la Constitución. Habría que modificar la Constitución. Los artículos que tú señalas, 37 y 38. Exactamente. Habría que modificar. Porque yo digo gente insistiendo en las causales, pero no piensa... Y yo digo, yo les he dicho a esos amigos, les digo, pero intenten modificar la Constitución. El tema es que hay un choque con la ciencia, Ramón. Cuando tú te pones a mirar el tema, tú dices, imagínate que eliminaron el artículo 37 y el 38 de la Constitución. Sigue habiendo un debate constitucional en el tema. Porque si, por ejemplo, se modifica el artículo 37 y la Constitución dice, se permite el derecho a la suspensión del embarazo hasta tantas semanas, ¿verdad? Un ejemplo. Perfecto. Entonces, ahí sigue habiendo un debate, porque de todas maneras tú estás haciendo un ejercicio de derecho de defensa de la vida. Entonces, cuando tú te vas a la ciencia te dice que la vida se produce en el momento mismo de la concepción, porque se producen el choque de los dos gametos y al producirse eso, automáticamente se genera el genoma humano. Ya ese es el mapa de tu vida, desde el principio hasta el final. Y ese proceso es indetenible hasta que tú te mueres. Entonces, ¿hasta qué punto el legislador puede incursionar en determinar contra todo criterio científico a partir de cuándo puede proteger o no la vida? Exacto. Entonces, el debate constitucional... Ahí viene determinar cuándo es vida. El problema, porque digo, eso no es un tema ni de iglesia, ni de nada. Eso es la ciencia ya hoy día. Ya se sabe tanto de la vida intrauterina,
que ya hoy día se sabe que el lugar donde se produce el encuentro entre el óvulo y el esperma, a eso pasa a ser la espalda. Hasta eso se sabe. Imagínate tú, tú sabes que la célula, lo primero que se produce en ese encuentro es un cigoto. Y de ahí comienza un proceso evolutivo. De división. Esa célula se multiplica por 2, ya 4, 8, 16. Y ese proceso se culmina cuando tú mueres. Entonces, el tema es ver qué dice la ciencia. Entonces, ese debate es un debate inocuo, que ignora la ciencia, que ignora todo. El tema de las violaciones es un debate más complejo. Pero, por ejemplo, el código establece mecanismos. Si llevan a una señora, por ejemplo, que ha tenido un proceso de violación y queda embarazada, y esa señora produce, turbada, viene y produce un aborto, esa señora es muy difícil que sea condenada con ese código que acaban de aprobar. Porque ese mismo código que acaban de aprobar también... Además, ya hoy existe la píldora del otro día. Y exactamente, eso es otra cosa, que es difícil. Mira, en las fiscalías, yo sé que por lo menos en Santiago lo hacen. Cada vez que llega una persona violada, inmediatamente le proveen una píldora del día después. Interesante. Vamos a hacer una breve pausa, porque también tenemos otros temas. Pero me alegro de haber tratado y que tú hayas aclarado determinados conceptos. Volvemos en unos minutos con el licenciado José Ricardo Taveras. Continuamos con José Ricardo Taveras, abogado, exdiputado, exdirector de Migración. Otro tema, José Ricardo. ¿Realmente es necesario un Ministerio de Justicia? Mira, aquí ya hubo un Ministerio de Justicia. Eso se abolió en la etapa post-Trujillo, en los primeros años, antes de, creo que, no sé si fue en el gobierno de García Godoy o el de Balaguer por ahí. Creo que fue del Consejo de Estado, me parece, o el Triunvirato. Sí, pero fue por decreto. La cuestión es que se eliminó. La teoría es sacar del Ministerio Público las funciones que tienen que ver con una serie de cuestiones de gestión administrativa para que se concentre en el tema de la administración de su oficio, ¿verdad? Como parte acusadora en el sistema penal, y quitarle la gestión de las cárceles y de una serie de cosas, y todas esas cosas que tienen que ver con temas administrativos que están en el marco de la Procuraduría, pasarla a un ministerio. Yo no soy partidario de eso, porque el problema es que en este momento, sobre todo, porque el país está viviendo una situación económica delicada. El gobierno impulsó una reforma fiscal y reaccionó como un niño engreído, retirándola en vez de abrir un debate del perfil de la reforma. Porque aquí nadie está ignorando la necesidad que tenemos de rearticular el sistema impositivo, sobre todo ver cómo terminamos con todos los privilegios, porque ese es el problema, que aquí los ricos no pagan impuestos. Entonces, y además tienen exenciones. No, pero vean, es que exenciones que en un momento se justificaba y se van a seguir justificando, porque cuando tú quieres estimular un área, los estados, eso es normal. Pero que tú tengas, por ejemplo, una política de desarrollo industrial que nació en el 69 y cada vez que se vencen los 20 años una reconducción y otra reconducción, y siempre hay un motivo. O polos turísticos maduros que tienen ya 20 y 30 años. Exactamente. Si tú me dices a mí que van a exonerar el desarrollo de Pedernales, yo lo comprendería, tú ves. Pero, o sea, reconducir permanentemente un estatuto de privilegio, y eso impacta a todo, los combustibles, el turismo, la industria, el transporte, o sea, es todo. Aquí nadie está operando, la gente se está haciendo multimillonaria sobre la base de exenciones fiscales. Entonces,
eso de estar aperturando órganos burocráticos, a mí me parece que en este momento resulta impertinente. Es un debate que se podría, en su momento existió y la experiencia dio como resultado que se concentraran esas cosas en la Procuraduría. No te digo, no me voy a cerrar, vamos a decir, a esa posibilidad de quitar... Pero yo estoy de acuerdo contigo, el principal temor es que en un momento en el cual los gastos corrientes al gobierno se le han disparado. Es todo lo contrario, ¿cuántos ministerios vamos a cerrar? Que los ingresos totales no dan ni para el gasto corriente. Sabemos que eso va a ser una para que un compañero ponerlo de ministro, para que tenga rango de ministro, haciendo registros de ONG y tonterías de ese tipo. O sea, eso está, hay estructuras que están funcionando bien. Yo no sería como vamos a decir, en esta etapa de la vida del país, una agenda que yo considere prioritaria. Me parece insulso. Eso es creando ínsulas para el reparto. José Ricardo, ya en pocos minutos, en el C se está discutiendo el tema migratorio. No se sabe nada de lo que se está discutiendo ahí. Se supone que eso tiene que acabar en pocas semanas. ¿Tú tienes esperanza que de ahí salga de verdad una política de Estado migratoria que tenga continuidad independiente del gobierno de turno? No tengo ninguna esperanza. Coincido contigo. Porque lamento mucho decirlo. Ahí hay mucha gente valiosa discutiendo sanamente, de buen espíritu. Y siempre que hay un escenario para dialogar hay que valorarlo como positivo. Pero no tengo ninguna esperanza porque por la raíz que motivó ese diálogo. Ahí todos saben, tú recuerdas el discurso del presidente. El presidente habló de que había la necesidad de regularizar la mano de obra que contribuye a nuestra economía en su último discurso sobre el tema migratorio. Y a partir de ahí es que viene el tema del diálogo. Todo esto viene por un emplazamiento, porque como hay un recrudecimiento de la demanda social en el sentido de que el gobierno juegue el rol que le corresponde en la seguridad de la frontera y en la política migratoria, entonces el problema está pasando a ser un problema político y grave. Y para la gestión del problema, el gobierno lo que ha querido es compartir esa responsabilidad. Decir, eso fue fruto del diálogo, sí. Y ahí estaban todos los partidos. Y entonces, en cierta medida, los que financian el sistema político son los que le están reclamando a la clase política, resuélvanos el problema. Nosotros necesitamos tener esa mano de obra y mantener este estatuto de privilegio de mercado laboral infectado por un 55% de informalidad, para nosotros poder seguir pagando salarios en un mercado que no responde a las reglas de la economía, porque es oferta y demanda, tú lo sabes más que yo. Entonces, si tú tienes un recurso a la mano, que tú lo sacas a la mano y encuentras un haitiano, y no tiene que pagarle seguridad social, ni cesantía. Entonces eso tiene un proceso de discriminación del trabajador dominicano en su propio mercado. Ese estatus es otro estatuto de privilegio de los sectores oligárquicos del país. Entonces, ¿para qué se abrió ese diálogo? Para compartir la responsabilidad de la regularización. De la regularización. Ahora, ellos se van a topar con un problema muy serio, porque la teoría que tienen los empresarios es, conforme dicen algunos líderes empresariales, es que hacer un registro biométrico. Y la biometría es un mecanismo científico de identificación, no de identidad. Exacto. Entonces tú no puedes acreditar identidad mediante un proceso de registro biométrico, porque el que acredita identidad es el Estado. Y entonces tú no puedes tampoco crear un mecanismo de identificación biométrica acreditando identidad digital, vamos a decir, a un ciudadano extranjero, porque ese ciudadano tiene que estar primero acreditado por su propio Estado.
Y el problema es que tú vas a tener, en cuestión biométrica, a 1 millón de Luis Pie. Tú, exactamente, pero además es una falta de voluntad, porque todo en el fondo es que sigue el mismo caos. Porque aquí dicen que en Haití no hay registro civil, eso es mentira. Haití ya tiene alrededor de 7 millones de personas ceduladas. Eso es casi el universo total de ciudadanos. Y la cédula de ellos es mejor que la que nosotros tenemos ahora en este momento. De mucho mejor calidad. El problema es que si tú te rindes y dices, no, pero en el fondo eso tiene que ver con la actitud de esos grupos que quieren reconducir el caos para que el caos siga sirviendo a sus intereses. El Estado no puede hacer eso, el Estado tiene que promover con lo que sea que haya ahí de Estado haitiano, lo que quede, promover que vengan todos los ciudadanos que deban venir, pero que vengan empoderados por su Estado, identificados, y que paguen registro civil, que paguen seguridad social, perdón, porque después tú vas a tener, además del costo de todo el pasivo de esa presencia en el sistema de salud, en el sistema educativo, etcétera, y esa presencia caótica, al final de sus vidas tú lo vas a tener ahí en el palacio, como estaban los cañeros, demandando que le dieran pensión sin tú saber si trabajaron en ingenio privado o público. Exactamente. Entonces, que ahorren, que paguen en los hospitales con su contribución, y que cuando se retiren y se vayan a Haití con un cajero puedan retirar su pensión en su propio país. Excelente, José Ricardo. Me encantaron todos los temas y te agradezco siempre tu disposición a participar en el programa. Cómo no, gracias, muy amable siempre. Y para mí siempre va a ser muy grato y muy honroso estar aquí. Nos vamos a comerciales. En el próximo segmento vamos a conocer un producto para problemas gástricos muy comunes, la dispepsia, los gases, una serie de cosas. Vamos a conocer eso en unos minutos.